Vamos a volver a la hembra con la que yo había arrancado, ¿sí? Yo les había dicho entonces que iba a tener 3 pares de cromosomas. Este es su complemento cromosómico, su cariotipo, los cromosomas que va a tener normalmente esta hembra en una célula. Obviamente, en la mayor parte del tiempo, durante casi toda la interfase, los cromosomas no van a estar condensados, sino que van a estar en forma de cromatina. Los representamos acá como cromosomas para poder identificarlos, pero durante la interfase esto va a estar desenrollado, va a estar desempaquetado el ADN en forma de cromatina. Cuando la célula entra en la fase M, ahí los cromosomas van a empezar a condensarse. Pero antes de que la célula arranque esté en la fase M, ¿sí? Fue pasando por el ciclo del celular y pasó por la fase de síntesis. El ADN se duplicó. Entonces no vamos a tener cromosomas con una cromátide, sino cromosomas con 2 cromátides. Por eso les hice hacer dos cromosomas, pintar cuando pintaban 2 cromosomas idénticos, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Este ADN se replicó y entonces nuestros cromosomas no van a tener una cromatide, sino que van a tener 2 cromátides. ¿Qué es un cromosoma con 2 cromátides? Un cromosoma que tiene el ADN replicado. Y siempre, al principio de cualquiera de las 2 divisiones celulares, los vamos a ver así. Solamente vamos a ver cromosomas con una cromátide al final de la división. Pero al principio de la división, como siempre el ADN se replicó, van a tener cromosomas con 2 cromátides. Entonces, durante la profase, vamos a ver primero un repasito de mitosis. Durante la profase, lo que ustedes van a ver va a ser que se empieza a condensar cada uno de esos cromosomas. Entonces, van a tener cromosomas con 2 cromátides que se van a hacer cada vez más visibles, más individualizables, ¿sí? Pasan de estar en estado de cromatina a estar en estado de cromosomas condensados. Cuando alcanzamos el estado máximo de condensación, ya estamos en metafase. Y mientras los cromosomas se van condensando, comienza a formarse el uso mitótico, que ¿qué es lo que va a hacer? Se va a asociar a los cinetocoros de estos cromosomas y va a empezar a traccionarlos hasta que las tracciones que se generan de un lado y del otro, de un polo y del otro, del núcleo, de la célula, en realidad de la célula, la membrana nuclear va a estar desintegrada en este momento ya, las tensiones que se empiezan a generar de un polo y del otro se compensan y entonces todos los cromosomas van a quedar alineados a mitad de camino, ¿sí? En el ecuador, en la placa metafásica. Nosotros lo graficamos en 2 dimensiones. Ustedes piensen que es más o menos la forma de una célula puede ser más o menos esférica o por lo menos es tridimensional, ¿sí? Entonces la placa metafásica, ¿sí? Va a ser un círculo y van a estar todos los cromosomas alineados en ese círculo. Vamos a explicarlo para que se entienda con un solo cromosoma. Si ustedes se acuerdan, en las células animales nosotros teníamos unos centríolos, ¿sí? Que cuando la división nuclear comenzaba, se iban a separar, iban a migrar cada uno a un polo de la célula y desde esos polos iban a organizar el uso mitótico. Y dentro del uso mitótico vamos a tener distintas clases de fibras del uso. Y vamos a tener algunas más cortitas que se iban a asociar a la membrana celular y que le iban a servir a esos polos, a esos centríolos, a esos organizadores del uso, para tener una referencia de dónde estaba la célula, y otros que iban a ser mucho más largos, que iban justamente a conectar un polo con el otro, y también le iban a servir a esos centríolos para tener una referencia de dónde está el otro centríolo
y poder ir alejándose a la hora en que la división se produzca. Entonces íbamos a tener distintos tipos de fibras. Y finalmente íbamos a tener algunas fibras del uso que se iban a unir al cinetocoro y que entonces iban a empezar a traccionar de los cromosomas, llevándolos hacia ese polo. Pero como se van a unir fibras de un lado y del otro, ¿qué pasa? Cada una va a tratar de llevar agua para su costal. Esta tira, pero esta tira para allá, y esta tira, hacen como una especie de cinchadita ahí con los cromosomas, hasta que esas tensiones se compensan y los cromosomas van a quedar todos alineados en la placa metafásica. Bueno, a mí ahí como que no me entran todos los cromosomas en esta célula, pero a ustedes acuérdense que esto va a ocupar un espacio tridimensional, ¿sí? Entonces, todos los cromosomas van a estar alineados en la placa metafásica y estos microtúbulos, ahora que están unidos a los cinetocoros, van a empezar a tirar, van a continuar traccionando como venían traccionando cada uno para su lado, hasta que se produzca la separación de esas cromátidas, ¿sí? Y van a ser llevados, ahí vamos, los cromosomas entonces traccionados por las fibras del uso en esta etapa que se conoce como anafase, van a ir separándose y migrando hacia los polos, ¿sí? Esta es la etapa que conocemos como anafase. Entonces, de acá ustedes fueron viendo el proceso y ya tienen la respuesta para graficar la metafase mitótica del problema 6D. Bueno, y una vez que terminaron de migrar y se separan en cada uno de los polos y comienzan a descondensarse, a esa etapa la llamamos telofase. De todos modos, les voy a decir lo mismo que les digo todos los años, que es: no me importa que se acuerden los nombres de las fases, sí me importa que se acuerden el proceso. En general se los acuerdan y está buenísimo, pero lo que me interesa es que entiendan qué es lo que está pasando en esta célula cuando se divide, ¿sí? Esta es la división nuclear y luego se va a rearmar la membrana nuclear y la célula se puede dividir o no dependiendo de cada tipo celular y de cada estadio, etcétera, ¿sí? Se producirá o no la citocinesis, que es una instancia aparte, a veces está junta y a veces no.